Ya basta. Siempre apareciendo delante de mí con esa cara. La desprecio absolutamente. ¿No puedes hacer algo con esa cara? Lo siento. No es como si hubiera elegido nacer así. Sin embargo, cada vez que me ves, siempre te quejas. ¿Qué? Ahora me contestas. Te has vuelto tan descarada últimamente que tengas 12 años no significa que puedas empezar a rebelarte contra tus padres. Nací ciega del ojo derecho, lo que provocó que se agrandara ligeramente, haciendo que mi cara pareciera desequilibrada. Mi madre estaba tan horrorizada por mi aspecto cuando nací que pensó en abandonarme, pero sus padres la regañaron severamente y decidió criarme a regañadientes. Se ha quejado de ello muchas veces. Eso es rico viniendo de ti, que me criaste por obligación y ahora pretendes ser padre. Ni una sola vez he pensado en ti como mi padre. Mi madre me miraba con ojos como si estuviera viendo algo que despreciaba, sin mostrar más emoción que la ira. Hay mucho ruido a primera hora de la mañana. ¿Qué os pasa? Dejadme dormir en un día libre. ¿Queréis? Tú también deberías decirle algo. Te debe desagradar su cara igual, ¿verdad? ¿Qué? Claro que me desagrada esa cara perturbadora. Es culpa tuya por dar a luz a una niña así y obligarnos a cuidarla. Deberíamos habernos deshecho de ella hace mucho tiempo. No importa lo que digan tus padres. Ya lo sé. En cuanto mi padre se despertó, mi madre empezó a hablar con dureza delante de mí, mencionando casualmente deshacerse de mí y de mi inquietante rostro. Sabía que mi padre solo me veía por mi aspecto y que le caía mal desde el principio. Para mí, no eran más que tíos y tías desagradables que me daban de comer. Ya veo, así que eso es todo lo que piensas de mí. No estaba triste. Sabía que eran esa clase de personas, así que no me importaba. Sí, una humana fracasada y despreciable como tú. No recuerdo haberte dado a luz. Mi madre dijo eso de repente y fue a susurrarle algo a mi padre. No podía oír de qué hablaban, pero sabía que estaban tramando algo. ¿Qué? Si tienes algo que decir, dilo claramente. Nada. De todos modos, tenemos recados que hacer esta mañana, así que nos iremos pronto. Mis padres empezaron a comer, luego se prepararon a toda prisa y se fueron a algún sitio. A menudo se iban por la mañana y volvían por la noche, así que no le di mucha importancia en ese momento. Pero ese día no volvieron, y pasaron 3 días a la semana durante un mes. Podría soportarlo si fuera solo una semana, ya que había ocurrido una vez. ¿Pero un mes? ¿Estábamos claramente abandonados? Confundida, decidí llamar a mis abuelos maternos, el único número que conocía, para ver si se habían enterado de algo. Ah, hola, abuelo. Ah, Gabriela, ¿qué pasa? ¿Por qué esa llamada tan repentina? ¿Sabes algo de mamá? Ah, ¿de Olga? No, no he sabido nada. Le conté a mi abuelo todo lo sucedido en el último mes. El maltrato verbal de mi madre, el maltrato verbal de mi padre y el hecho de haberme criado por obligación. Olga hizo eso y no han vuelto en un mes. ¿Sus pertenencias siguen allí? Sí, ¿qué debo hacer? Ven a nuestra casa. Vendré a recogerte dentro de 1 hora. 1 hora después, mi abuelo vino a recogerme en su coche y acabé viviendo en casa de mis abuelos maternos. Parece que Olga te crió a regañadientes porque le dijimos que educara bien a su hija. No puedo evitar pensar que quizá deberíamos haberte acogido y criado nosotros mismos. Realmente te hice pasar por muchos problemas. Lo siento. Me decepciona que Olga haya resultado ser esa clase de persona. No es culpa tuya. Es culpa de mamá. Como soy ciega del ojo derecho y lo tengo agrandado, lo que hace que mi aspecto sea desagradable, me despreció solo por eso. Lo último que dijo, no recuerdo haber dado a luz a algo como tú, fue lo único que realmente me dolió. No la consideraba una madre, pero le agradecía que me hubiera parido. Aquellas palabras de mi madre me atravesaron el corazón de repente y se me saltaron las lágrimas. Al ver esto, mi abuelo me tendió un pañuelo y me habló con voz suave. Olga siempre ha sido así, una persona que juzga a los demás por su aspecto y los desprecia. Ella es la que no entiende nada. Espera y verás. En el futuro demostrarás lo capaz que eres. 12 años después, viví en casa de mi abuelo. Aprendí varias cosas. Monté una empresa y me convertí en director general con unos ingresos anuales de $150 millones a una edad temprana.
Entonces, tras oír rumores, mis padres vinieron a mi empresa e inclinaron la cabeza ante nosotros, y ahí empezó la perdición de mis padres. Me llamo Gabriela y nací ciega del ojo derecho, lo que provocó que se me agrandara. Criada por una madre a la que no le gustaba mi aspecto hasta los 12 años, soporté abusos verbales sobre mi apariencia. Mi madre era directa y juzgaba a la gente por su aspecto, quejándose sin reparos de las personas que le caían mal delante de ellos. ¿En serio? ¿No puedes hacer algo con esa cara que tienes? Me pongo enfermo cada vez que la veo. Recuerdo perfectamente que me decían esas cosas cuando solo tenía 3 años. Como me tocaba el ojo agrandado, a menudo manipulaba mi cara y utilizaba mi ceguera en su provecho, colocando obstáculos a mis pies para hacerme tropezar. Algo sin importancia, pero que no dejaba de ser una forma de maltrato. A medida que crecía, el acoso aumentaba, y mi padre, que hacía la vista gorda, no ofrecía ninguna ayuda. Cuando busqué ayuda, me rechazaron con un «No te acerques a mí porque eres repugnante». No había nadie en mi familia que me apoyara. Hoy mamá ha vuelto a hablar de mi ojo. ¿No me ven como a una? Todos los días hablaba con mis muñecas en mi habitación y lloraba, escandalizada de que mi madre no me viera como a su hija e insegura de qué hacer. Pero a los 12 años, mi afecto por mis padres se había desvanecido por completo y decidí resistir antes que seguir siendo maltratada. No te metas conmigo. Siempre me llamáis asquerosa y fracasada. ¿Pero no sois vosotros los verdaderos fracasados por mirar así a vuestra hija? Esos intercambios verbales se hicieron habituales con mi madre. Ella se defendía, pero yo no quería perder, así que me resistía desesperadamente. Por aquel entonces, mis padres empezaron a salir de casa con más frecuencia. Voy a salir, era todo lo que ella decía. Así que no tenía ni idea de a dónde iban. Cuando era más joven, volvían al cabo de mediodía o un día, pero últimamente no regresaban hasta bien entrada la noche, y a veces se iban durante una semana. Sin embargo, cuando mis asfixiantes padres no estaban cerca, me sentía aliviada, y sus significativas acciones jugaban a mi favor. Gabriela, ¿quieres estudiar más? Mi madre dijo esto de repente. Yo quería asistir a la escuela media y tenía planes de solicitar y hacer los exámenes de ingreso para la escuela de mi elección, pero ella unilateralmente canceló mi solicitud y me impidió ir a la escuela media. ¿Por qué? ¿En qué estás pensando? ¿De qué estás hablando? No necesitas la escuela media. ¿Por qué crees que alguien como tú, una fracasada, puede ir a la misma escuela que la gente normal? Supéralo. Fracasada. Siempre menosprecias así a la gente. ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué no me dejas hacer lo que quiero? No eres humano. No puedes ver con tu ojo derecho. Es más grande de lo normal, lo que hace que tu apariencia sea inferior a la de los demás. No actúes como si fueras igual que los demás. Que mi madre me dijera que no era humana me dejó de piedra. Mi madre nunca había llegado tan lejos, pero al final lo hizo. Las palabras de mi madre que más me atravesaron el corazón fueron: ¿por qué? ¿Por qué me tienen que decir esas cosas? Estoy viva y hablo como una humana. Decir que no soy humana es simplemente cruel. La frase «no soy humano» era demasiado frustrante. Había resuelto en mi fuero interno refutar todo lo que me habían dicho y rebatir los razonamientos de mi madre, pero aquellas palabras me rompieron el espíritu y me llevaron a recluirme en mi habitación y llorar todos los días. Según declaró, mi madre retiró mi solicitud de ingreso en la escuela secundaria y empezó a desatenderme en casa. Tu padre y yo estaremos fuera todo el día, me decía y se marchaba, dejándome solo un poco de comida que tenía que preparar y comer yo misma. Aunque manejable para un día, la duración de sus ausencias empezó a extenderse a 3 días a la semana, o más, a donde podían ir siempre un día determinado. Mientras albergaba estas dudas, mis padres regresaron a casa cargados con grandes bolsas. Estamos en casa. Nunca había reaccionado con tanta fuerza, pero al verlos entrar con bolsas de tienda de regalos y vestidos como si acabaran de volver de un viaje, me quedé desconcertada y no pude evitar exclamar en voz alta: ¿Qué es eso? ¿Dónde habéis estado? Oh, qué raro que preguntes una cosa así. ¿Quieres saberlo? No, la verdad es que no. Irritada por el comportamiento anormalmente alegre de mi madre, actué con desinterés, aunque sentía curiosidad. Pero mi madre empezó a hablar de ello como si quisiera.
En realidad, fuimos a Hawái. Pensé, ya me lo imaginaba. Llevaban camisas de aloha y gafas de sol en la cabeza. Seguro que se lo pasaron bien. En ese momento, tuve la certeza de que las frecuentes ausencias de mis padres se debían a que se iban de viaje sin mí. No querían mostrar al mundo mi desaliñada cara, así que me dejaban atrás para evitarlo. Da igual, vete a hacer lo que quieras, escoria. El tono alegre de mi madre me irritó y solté esas palabras con frialdad. Tal vez enfadada por mi respuesta, mi madre me abofeteó sin mediar palabra. ¿A qué viene esa respuesta tan sosa, burlándote de mí? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué esperas que les diga a unos padres insensibles que se van al extranjero sin su hijo? ¿No te metas conmigo? Miré ferozmente a mi madre y me retiré a mi habitación. Estaba horrorizada por el despreciable comportamiento de mis padres y no quería ni verles la cara. Demasiado alterada para llorar, me limité a acurrucarme en la oscura habitación, vaciando mi mente sobre la cama sin pensar en nada. Tal vez sería mejor huir de esta casa que vivir así. Ese pensamiento se me pasó por la cabeza. ¿Pero qué podía hacer a los 12 años? Aunque huyera, mis padres no vendrían a buscarme. Pero me di cuenta de que no tenía medios para vivir por mi cuenta y acabé quedándome en casa. La mañana siguiente me pareció diferente. Mi madre estaba de mal humor. ¿Todavía estaba enfadada por el incidente de ayer? Cuando me disponía a ir al baño, recibí la habitual reprimenda de mi madre. Basta ya, siempre apareciendo delante de mí con esa cara. No lo soporto. ¿No puedes hacer algo con esa cara? Pero su tono no era tan ligero como de costumbre. Era más pesado, añadiendo peso a mis sentimientos. Lo que siguió fue una discusión entre mi madre y yo, y después de susurrarle algo significativo a mi padre, que acababa de despertarse, salieron de casa unos minutos más tarde, para no volver jamás. Después de ausentarme de casa durante un mes, estaba convencida de que me habían abandonado. Recordando mis pensamientos anteriores de que tal vez debería irme de esta casa, sentí que se me saltaban las lágrimas. Me alegraba de que mis padres se hubieran ido de verdad, pero la abrumadora sensación de estar completamente sola me producía ansiedad. Me siento sola. Empiezo a sentirme sola ahora que creo que me han abandonado de verdad. Mamá, papá. En medio de la sensación de soledad, los pensamientos sobre mi madre y mi padre cruzaron brevemente mi mente. Sin embargo, esos sentimientos se eclipsaron rápidamente al pensar en otra persona, mi abuelo materno, que a menudo me llevaba a su casa, donde me había quedado muchas veces de niña. Debía de ser porque entonces yo carecía de la capacidad para vivir sola, así que él me llevaba a su casa y no me dejaba sola en casa. Recordando a mi bondadoso abuelo, llamé al único número que conocía de él y le conté todo lo que había pasado. Mamá me dijo que no soy humana, me llamó fracasada y me dijo que me había criado por obligación. Oír la voz de mi abuelo después de tanto tiempo me produjo alivio y, al desahogarme, las lágrimas brotaron sin control y rompí a llorar al teléfono. Ven a nuestra casa. Vendré a recogerte enseguida. Su voz amable por teléfono me reconfortó y esperé a que viniera. Ese mismo día me llevaron a vivir con mi abuelo. ¿Qué tal tus notas, Gabriela? Su repentina pregunta me desconcertó y le respondí, ¿por qué? En respuesta, me entregó un folleto. El folleto de la escuela media. Sí, Gabriela, a ti no te dejaron ir a la escuela media, ¿verdad? ¿Por qué no lo intentas? Es posible que te admitan a mitad de curso y no te preocupes por el dinero, yo me ocuparé. Ve allí y estudia duro. ¿No quieres estudiar? Me encanta estudiar. Odiaba tanto estar con mis padres que la escuela se convirtió en mi santuario y tenía muchos amigos. Pero ahora ya no puedo verlos. Bueno, siempre puedes hacer nuevos amigos y sobre tu ojo, tus padres no hicieron nada al respecto, ¿verdad? ¿Y si te operas? No te devolverá la luz, pero podría ayudar con el desequilibrio. ¿En serio harías eso por mí? Por supuesto, si te hace más sana y feliz, estoy dispuesto a gastar lo que haga falta. No te preocupes, tengo muchos ahorros. No tiene sentido ahorrarlo para mi vejez si puedo usarlo para ti. Me alegré muchísimo. Mi abuelo estaba dispuesto a ayudarme a ir a la escuela secundaria e incluso a operarme para mejorar mi estado, lo que mejoró algo mi aspecto. Después de conseguir una prótesis ocular y de empezar una nueva, me matriculé en el instituto.
Más tarde, mi abuelo me sugirió algo. Realmente eres mi nieta, has heredado los buenos rasgos. ¿Heredado qué? No solo tus excepcionales notas en matemáticas, sino también tu rendimiento académico en general. Con un cerebro como el tuyo, ¿por qué no estudias administración de empresas? ¿Gestión empresarial? Sí, ¿por qué no aprender a dirigir una empresa? Así podrás darles una lección a esas hijas tontas. Al principio me sorprendió la sugerencia de mi abuelo, pero sentí que era una oportunidad de demostrar mi valía frente a mi madre y sus opiniones denigrantes. Mi abuelo comprobaba de vez en cuando cómo se encontraban mis padres concertados a través de su teléfono inteligente, lo que me permitía estar al tanto de su paradero indirectamente sin revelar mi presencia en la casa familiar. Tenía la esperanza de que tu madre aprendiera gestión empresarial y se hiciera cargo de la empresa que yo dirigía, pero eligió su propio camino, se fue de casa y solo volvió para dejarte. Una niña tan vergonzosa. Abuelo, ¿significa eso que me haré cargo de la empresa? Bueno, la empresa original ha desaparecido, pero ha sobrevivido una filial. Han estado buscando un sucesor y parece una buena oportunidad para ti. Tu inteligencia debería servirte para la gestión empresarial, así que inténtalo. Siguiendo el consejo de mi abuelo, me matriculé en un instituto centrado en los negocios. Me gradué y aprendí más sobre cómo ser empresario. A los 20 años me pusieron al frente de la filial y a los 24 mi perspicacia empresarial había florecido, alcanzando una facturación anual de $150 millones. A lo largo de 12 años adquirí independencia financiera y un aspecto más presentable. Gabriela, lo has hecho bien. Nunca imaginé que tuvieras tanto talento para los negocios. Ni siquiera en mis mejores tiempos pude alcanzar una facturación de $150 millones. Me alegro de haber descubierto tu potencial. No, todo es gracias a ti, abuelo. Si no me hubieras dicho que viniera a tu casa, no habría podido crecer tanto. ¿Quién sabe qué habría sido de mí si no? Imaginarme abandonado en aquel viejo apartamento me hizo estremecer. Mientras mi abuelo y yo nos entregábamos a nuestros pensamientos nostálgicos, sonó de repente su teléfono. ¿Diga? Ah, papá, quería hablarte de algo. ¿Te parece bien que vaya esta tarde? Un favor, ¿de qué va todo esto de repente? Sí, creo que lo mencioné antes en un mensaje. Se trata de dinero. Nunca aprendes, ¿verdad? Siempre he intentado enseñarte a manejar bien estas cosas. Sabes que esto pasa porque nunca escuchas. Lo siento mucho. De todos modos, está bien, ven. Escucharé lo que tengas que decir. La que llamaba era mi madre. Mientras hablaban de asuntos de dinero, el rostro de mi abuelo permanecía impasible mientras abordaba la conversación, exudando una actitud de desprecio hacia ella. ¿Mamá? Sí, era Olga. Vendrá esta tarde. Es una oportunidad perfecta para volver, Gabriela. Asegúrate de estar aquí. Pero tengo un poco de miedo. No te preocupes. Ya tienes 24 años. Si te hace sentir mejor, trae a tu novio. Tener cerca a un hombre fuerte podría darnos ventaja, sobre todo porque tu padre también estará allí. Es solo una precaución por si pasa algo. Mi abuelo me tranquilizó con un guiño, aligerando el ambiente. Para entonces, tenía un prometido que trabajaba conmigo como vicepresidente de nuestra empresa, un joven talento que se había quedado en la filial cuando yo me hice cargo. Siempre me había apoyado, convirtiéndose en mi socio tanto en los negocios como en la vida. Prometido, presidente, esto es tan repentino. Me he enterado por Gabriela, pero esto puede ser demasiado para mí. Deja de llamarme presidente. Eso era cuando estaba en la empresa. Ahora solo soy un jubilado que vive una vida tranquila. Has sido el socio de Gabriela todo este tiempo, y eres fuerte. Puedo confiar en ti. Vamos, todo irá bien. Convencido por la enérgica persuasión de mi abuelo, mi prometido acabó aceptando, e incluso logró soltar una carcajada. Gracias. Nos vemos esta tarde. No esperaba reunirme con mis padres tan de repente. A pesar de mis temores, traté de calmar mis nervios, terminando el trabajo antes de volver a casa con mi prometido, según las instrucciones de mi abuelo. De momento, escondeos en la habitación de al lado. Empezaré la conversación cuando golpee la mesa. Esa es vuestra señal para salir. Mi prometido y yo estuvimos de acuerdo y nos escondimos en la habitación contigua.
Papá, ¿cuánto tiempo? Perdona por venir así. Podía oír la voz aguda de mi madre desde la otra habitación. Solo con oírla me quedé paralizado de miedo por un momento. ¿Estás bien? Pareces aterrorizada. ¿Crees que podrás con esto? Me consoló mientras temblaba, frotándome la espalda para calmar mis nervios. Mencionaste algo de que necesitabas dinero por teléfono. ¿Qué ocurre? En realidad, me he metido en una deuda y necesito una cantidad considerable para pagarla. Esperaba que me prestaras algo de dinero. No tengo dinero para prestarte. Sea cual sea tu situación, eres un adulto. Tienes que responsabilizarte de tus deudas. ¿Qué clase de adulto a los 50 todavía no lo entiende? Entonces, ¿por qué nos pediste que viniéramos? Podrías haber dicho que no por teléfono. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasa con tu hija? ¿Qué pasa con Gabriela? Te pregunto si la has criado bien. Apenas te pones en contacto con nosotros. Nunca nos visitas y apenas mencionas a Gabriela. Ella ya debería haber pasado por la secundaria y la preparatoria. Debería estar trabajando a su edad, pero no hemos sabido nada de ti. ¿Qué significa esto? Todo depende de la niña, ¿no? Yo hice mi parte, me aseguré de que pasara la secundaria y la preparatoria, y la cuidé hasta que se hizo adulta. No sé en qué empresa ha entrado, pero debe de estar disfrutando, ¿no? La voz de mi madre bajó y la estridencia inicial dio paso a un tono más áspero. Parecía la voz de alguien que oculta algo. Apretando la oreja contra la puerta corredera, empecé a escuchar atentamente la conversación entre ella y mi abuelo. Ya veo. Entonces, ¿quién fue el que llamó a esta casa hace 12 años? Olga? ¿Dónde estuviste durante todo un mes hace 12 años? De viaje, dejando a tu hija solo durante un mes. ¿Qué hacías? No te hagas la tonta. Te voy a hacer soltar todo sobre Gabriela, sobre tu situación económica, toda la verdad. El grito de mi abuelo fue una señal para nosotros. Deslicé la puerta con fuerza y aparecí frente a mi madre. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Me reconoces? Tú, Gabriela. Al verme aparecer de repente, tanto mi madre como mi padre, que estaba sentado en silencio, se sobresaltaron, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo es que tu ojo está curado? Me operaron para extirpármelo y ahora tengo una prótesis ocular. Y en cuanto a por qué estoy aquí, me dejaste en esa casa hace 12 años. El abuelo me dijo que viniera aquí y me acogió. Le lancé aquellas palabras, llevada por la emoción. Sinceramente, tenía miedo. Mi cuerpo temblaba, pero reuní todo mi valor para enfrentarme a ella con la verdad. Espera, entonces. Alzó la voz, mirando a mi abuelo con cara de derrota. No bromees, ¿qué es todo esto? ¿No entiendes la situación? Te dije que nos lo contaras todo. El hecho de que Gabriela esté aquí debería dejar claro lo que hay que discutir. No dejaré que finjas olvidarlo. Con eso, mi abuelo ejerció presión y mi madre vaciló, sentándose de nuevo y comenzando a hablar, mirando hacia abajo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres saber, Gabriela? ¿Por qué me dejaste sola en aquel apartamento hace 12 años? ¿Por qué salías siempre de casa? Mi madre suspiró profundamente antes de empezar. En aquella época, efectivamente, desaparecimos del apartamento. Estábamos buscando un nuevo lugar donde vivir, y al cabo de un mes, encontramos un nuevo apartamento y nos mudamos. ¿Así que realmente no me querías cerca? Sí, no soportaba estar con una niña con una cara tan fea. Después de nuestra pelea de aquel día, decidí dejarte atrás como parte de mi plan. Siempre lo pensé, pero realmente eres la peor madre. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia hija? Excepto una cara como esa, además de una niña que nació ciego de un ojo, una carga desde el principio. Odiaba aún más la idea. Mientras la discusión entre mi madre y yo iba en aumento, mi prometido, incapaz de aguantar más, dio un paso al frente, fulminándola con la mirada mientras empezaba a hablar. ¿Qué le pasa a Gabriela? No veo que su cara sea diferente. He visto las fotos de su infancia y me pareció que tenía un aspecto perfectamente normal. ¿Cómo pudiste decirle cosas tan horribles a una niña inocente? Eres lo peor. Me he estado preguntando quién ha estado acechando a Gabriela. No te metas en una discusión familiar. Es mi compañera más querida y la presidenta de nuestra empresa.
¿Cómo podría no protegerla? Mi madre se quedó sorprendida por sus palabras y de repente me agarró por el cuello. ¿Qué acaba de decir ese hombre? Eres presidente de una empresa. Alguien más bajo que yo que se hace el poderoso. No seas ridículo. ¿Inferior? ¿Quién es inferior exactamente? Para que lo sepas, la empresa en la que estás es una subcontrata de la empresa que yo dirijo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Si eres subcontratista, eso significa que la información fluye hacia nosotros. Si estabas trabajando para nuestra empresa como subcontratista, deberías estar recibiendo un salario decente. Luchar para pagar las deudas no tiene sentido. Estás mintiendo, ¿verdad? Mi punzante pregunta inquietó visiblemente a mi madre. Fue entonces cuando mi padre, que había permanecido callado hasta ahora, habló por fin. Espera, Olga, no saques conclusiones precipitadas. Intentó hacer callar a mi madre como si tratara de ocultar algo. Sin embargo, ella se lo sacudió y empezó a soltar la verdad. Sí, estoy mintiendo. Estábamos planeando mudarnos al extranjero, cortar todos los lazos aquí. Resulta que es más caro de lo que pensábamos, así que pensé, ¿por qué no sacarle algo de dinero a papá precisamente ahora? ¿Qué tiene eso de malo? Con esa admisión, mi padre parecía derrotado, mientras que la ira de mi abuelo alcanzó su punto máximo y abofeteó a mi madre en la cara. Siempre he sabido que tenías mala leche, pero esto es increíble. Desgraciada, ¿pretendes extorsionar a tus propios padres? Ya basta. Déjame decirte que, con una personalidad como la tuya, solo vas a pasar penurias en la vida, igual que tu madre. Te espera un mundo de dolor. Volviendo la vista hacia mi padre, mi abuelo se acercó a él a continuación. ¿Y tú, Raúl, qué pensabas al quedarte con ella? Los pájaros se juntan, ¿no? Creía que eras una persona decente cuando pediste su mano. ¿Tú también eres basura? No, no es eso, y yo solo... No puedo creer que digas esas cosas. Gabriela me ha contado las cosas terribles que le has dicho. Asqueado por su cara, ¿no? Basta, por favor. Solo estaba influenciado por Olga. No realmente influenciando. Así que solo eres un seguidor, ¿eh? Elegiste a la persona equivocada para asociarte. Desafortunadamente para ti. Esa fue la primera vez que vi a mi padre tan asustado y débil, fácilmente influenciable por los demás. Quizás era porque había conocido a mi madre que podía actuar tan arrogantemente cuando estaban juntos. Al sentir esto, empecé a ver a mi padre como la persona más lamentable en ese momento. Oh, ya veo. ¡Qué hombre más lamentable! Ya está bien. Raúl no tiene nada que ver con esto. Todo es culpa mía, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Llamarme aquí? ¿Venganza por todo el dolor que sufrí de niña? Me aseguraré de que lo experimentes. ¿Qué quieres decir? Para empezar, estás despedido. Has estado disfrutando de un buen sueldo, pero eso se acabó. Se acabó. Con mis habilidades, puedo encontrar otro trabajo fácilmente. ¿Eso crees? Te demandaré por todo lo que me hiciste durante mi infancia y lo llevaré a los tribunales. Eso es imposible. Fue hace 12 años. Creías que no lo había investigado. Lo que me hiciste constituye abuso infantil, negligencia y violencia doméstica, y hay pruebas sólidas de ello. Aunque ocurriera hace décadas, puedo llevarlo a juicio. Después de consultarlo, el daño que he sufrido por tu culpa es inconmensurable. Incluso este ojo, que podría haberse arreglado con cirugía, lo descuidaste durante 12 años. No querías gastar dinero en mí, ¿verdad? Por eso lo dejaste sin tratar, ¿verdad? Eso es claramente abuso infantil. ¿Y qué? ¿Quieres dinero de mí? Muestra algo de sinceridad. Descuidaste a tu propio hijo hasta este punto. Si no fuera por el abuelo, ¿dónde crees que estaría ahora? Volví al apartamento más tarde para recoger mis cosas. Te habías ido, te habías quedado sola. Y ahora dices todo esto. Mi madre seguía inflexible, empeñada en abrirse camino con su tosudez. Pero eso era imposible. Volví a abordar el tema de la demanda. He consultado a un abogado sobre el maltrato infantil, la negligencia y la violencia doméstica, entre otros cargos que se te imputan. Parece que podemos reclamar unos $100,000 por daños y perjuicios, y es una estimación conservadora. Si no es suficiente, podemos pedir más. El papeleo está listo.
Espera, ¿hablas en serio? No hay manera de que pueda pagar $100,000. Paga, escoria. ¿Tienes idea de todo lo que he pasado mentalmente? No lo sé. La cara de mi madre finalmente mostró signos de agitación. Sus ojos se desviaron y empezó a vacilar. Espera, ¿por qué tengo que pagar si solo he venido a por dinero? Como te he dicho, la gente con tu tipo de personalidad está destinada a sufrir. La vida no siempre va como tú quieres. A partir de ahora, Olga, vivirás tu vida expiando lo que le has hecho a Gabriela. Yo no te ayudaré, ni tú tampoco, Raúl. Ante las últimas palabras de mi abuelo, mi madre se derrumbó, llorando. No sabría decir qué emociones contenían esas lágrimas, pero a mí me parecieron lágrimas de frustración. El juicio seguirá adelante y sin duda pagarás. Le entregué un papel y le hice escribir su dirección actual. Era crucial para presentar la demanda. Después de terminar, mi prometido y yo acompañamos a mis padres hasta la puerta, asegurándonos de que se habían ido del todo antes de volver a entrar. Unos días después, la demanda fue aceptada y ganamos. Me conmovieron mucho sus palabras. ¿Cómo no iba a protegerla a ella, mi compañera más querida y la presidenta de nuestra empresa? Si no fuera por eso, quizá me habría rendido. Mi madre daba bastante miedo. Me alegro de que hayas podido enfrentarte a tu madre y zanjar el pasado. Y ahora que el dinero está entrando, todo está mejorando. Así que, sí, ¿eh? Te declaraste en medio de todo el caos, ¿verdad? Lo intuí. Casémonos. Y así, mi prometido y yo decidimos casarnos en ese momento. Un año después, nos casamos y pronto tuvimos la bendición de tener un bebé en nuestras vidas. Nuestras vidas iban viento en popa, pero mis padres acabaron divorciándose tras una época tumultuosa juntos. Mi padre volvió a casa de sus padres después de décadas, solo para ser ignorado y vivir en soledad. Mi madre intentó volver a casa, pero mi abuelo la rechazó y la repudió. Ahora vive sola en un pequeño apartamento. Como oí decir a mi abuelo, la gente debe vivir su vida con honradez y diligencia. Vivir de forma engañosa y manipuladora, como tu madre y tu padre, acabará llevándote al sufrimiento. Eso es lo que he aprendido. Así que asegúrate de educar y criar correctamente a tu hijo. Mi abuelo falleció de viejo poco después de decir esto. Cuando nació nuestro hijo, mi marido y yo nos mudamos a la casa de mis abuelos, llena de recuerdos. Y ahora, estamos construyendo un hogar feliz con nuestro hijo.